Qué placer es que nos acompaña hoy en el programa. He percibido la hermosa presencia del Señor en cada uno de los programas en esta semana. Y creo que usted sintió lo mismo, ya sea nos acompañó un día, 2 días o todos los días. Y le doy gracias a Dios por eso. Muy bien, vamos a dar inicio hoy al estudio de la gran epístola de Pablo, apóstol, a los Gálatas, capítulo 1, versículo 20. Y en esto que os escribo, he aquí delante de Dios, no miento. Después fui a las partes de Siria y de Cilicia. Pablo se está refiriendo cuando fue salvo. Y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Nota, si él hubiera sido un discípulo de los 12, las iglesias en Judea lo habrían conocido. Texto, solamente habían oído decir, constantemente estuvieron oyendo. Aquel que en otro tiempo nos perseguía a los creyentes, ahora predica la fe que en otro tiempo destruía. Fe en Cristo. Texto, y glorificaban a Dios en mí. Nota, así como persiguió constantemente, ahora predicaba constantemente y ellos glorificaban constantemente. Padre Celestial, ayúdame hoy. Señor, úngeme para enseñar. Y te lo pido en el glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. Pablo da un pequeño resumen de su historia después de dar su corazón a Cristo en el camino a Damasco. Se afanaba para que la gente supiera que esta gran revelación del significado del nuevo pacto, que es el significado de la cruz, se le dio a él, no el hombre. Él no lo recibió del hombre, sino que lo recibió directamente del Señor Jesucristo. La grandiosa revelación de la historia de la humanidad. Pablo escribió estas palabras. Permítame leérselo de nuevo para que esté reciente en su mente. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es según hombre. Todo mensaje que es además de la cruz es ideado por el hombre, pues ni yo lo recibí de hombre. Pablo no había aprendido esta gran verdad de maestros humanos, ni lo aprendí de hombre. Repudia la instrucción de otros hombres, sino por revelación de Jesucristo. La revelación es el poderoso hecho de Dios por la cual el Espíritu Santo revela a la mente humana lo que no podía entenderse sin la intervención divina. Bien, ¿qué es lo que digo? Digo lo siguiente. Pablo, apóstol, como usted ve, con esfuerzo y sin ambigüedad, le dice a la gente que lo que recibió fue de Cristo mismo, no lo recibió del hombre. Simón Pedro no se lo enseñó, Juan el Amado no se lo enseñó, no lo recibió de ningún hombre. Él lo recibió directamente del Señor, y lo que recibió fue el significado del nuevo pacto, que era y es el mensaje de la cruz. Bueno, ¿a qué me refiero? Lo que digo es que de haber dicho, lo recibí de Simón Pedro, desde luego no pude haber dicho eso, ya que no lo recibió de él, estaría mintiendo, es imposible, y solamente estoy empleando esta breve analogía. De haber dicho, lo recibí de Simón Pedro, o lo recibí de Juan el Amado, hubiera sido más aceptado por la iglesia de esa época y por los judaizantes que de él. Bien, déjeme volver a decirlo. De haberlo recibido del hombre, no hubiera sufrido tanta persecución como lo sufrió. Por más que declare en forma enfático y dogmático, no lo recibí de hombre, no tiene nada que ver con el hombre. Lo recibí directamente de Jesucristo. Los comentarios sarcásticos fueron muchos. ¿Quién se cree que es este fulano metiche? ¿Por qué? Si una revelación como esa fuera verdaderamente de Dios, ¿no cree que el Señor se la daría a Simón Pedro o a Juan el Amado? Este hombre ha perseguido a la iglesia. La gente ha muerto por su causa. Y ahora declara que el Señor le dio algo
que ni siquiera se lo dio a los primeros 12. Pero no importa la persecución. Y Él les está diciendo en esto, lo que Él está predicando. Y quiero decirle algo de este asunto. Lo que está predicando viene directamente de Dios. Y si lo rechazan, están rechazando la vida eterna, están rechazando al Señor. Es lo que estaba diciendo. Déjeme repetirlo. Él le decía a la gente de esa época, la gente en las iglesias, que si ellos rechazaban su mensaje en esencia y a la misma vez estarían rechazando al Señor. Porque fue el Señor el que se lo dio a él. Bien, quiero hacer una declaración. Si usted ha estado escuchando este programa, me ha oído comentar que en 1997 el Señor me dio una revelación de la cruz. Lo que he estado enseñándole por más de 2 años o quizás más. Y Dios me lo dio. Me atrevo a decir que si usted rechaza el mensaje que le doy, y lo que le doy es un mensaje idéntico a lo que el Señor le dio al apóstol Pablo. No es nada nuevo. Lo que Dios me dio no es nuevo, es lo que se le dio al apóstol Pablo y lo que Pablo nos dio en la palabra de Dios, más específicamente en Romanos capítulo 6, 7 y 8, pero desde luego por todas sus epístolas. Me atrevo a decir que si rechaza el mensaje que le doy, usted está rechazando al Señor. Bien, présteme atención. Y lo vuelvo a decir, el Señor me dio esta palabra. Y al tratarse de la naturaleza pecaminosa, Él usó a un predicador bautista, ya fallecido, un gran erudito griego de los años 50, para ayudarme a entender la naturaleza del pecado. Pero cuando se trata del mensaje de la cruz, yo no lo recibí de hombre. Me lo dio a mí en oración. Como se lo conté la semana pasada, el Señor habló a mi corazón y dijo, la respuesta que buscas se encuentra en la cruz. La solución que buscas se encuentra en la cruz. Y la tercera vez, la respuesta y la solución que buscas se encuentran solo en la cruz. Y de nuevo, no de la boca del hombre, sino directamente del cielo, Él me mostró cómo el Espíritu Santo obra en todo esto, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Él me lo dio a mí. Me atrevo a decir que si usted rechaza este mensaje de la cruz que le estoy dando y que le fue dado primero al apóstol Pablo, me atrevo a decir que usted rechaza al Señor también. ¿Entiende? No puede ser de otro modo. Si rechazaron el mensaje de Pablo, rechazaron a Cristo. Así de sencillo. Déjeme mencionar esto también. Después que el Señor me dio esta gran palabra que revolucionó mi vida, quisiera tener el sintaxis, el vocabulario para explicar correctamente lo que Él me dio, que trato de hacer, pero no lo consigo. Pero cuando me dio al principio, yo pensé de seguro que si la iglesia sabe de esto, lo aceptará. A mi consternación me di cuenta que pocos lo aceptaban.
y la mayoría no lo aceptaban. Y lo guardé en mi corazón, creo que por casi 10 años. Y se lo mencionaba a veces a Frances, a Dani, a mis colegas aquí en el ministerio, que si el Señor hubiera dado esta palabra a alguien, no me malentienda, pero que me alegra 1,000,000 de veces que Él me lo dio a mí. Pero pienso que si se le hubiera dado a otra persona, quizás la iglesia estaría más dispuesta a aceptarlo y lo aceptaría. Pero venía de mí. Sucedió la otra noche, me desperté y me levanté. No sé qué hora era, ni idea. Me fui a la otra habitación y por raro que parezca, se me vino a la mente estos pensamientos al instante cuando desperté y puse los pies en el suelo y me levanté de la cama y salí de la habitación para ir a la otra habitación. Al instante se me ocurrió, Señor, sufro porque muchos no aceptarán tu palabra. Muchos no quieren lo que tú le diste a Pablo, que es el evangelio, y no hay otro evangelio. No es uno de tantos, eso es todo. Y de habérselo dado tú a otra persona que no sea yo, ¿no sería más aceptado a un nivel mayor? Y en todos estos otros 10 años, tenía estos pensamientos a veces y se los había comentado a mis familiares y a mis amistades íntimas. Pero el Señor no me había dicho nada de ello. Él no dijo nada hasta esa noche y habló a mi corazón a sí mismo y dijo, no eres tú, es el mensaje. Al parecer ellos te rechazan, pero en realidad es al mensaje que rechazan. Y luego me dijo, si yo le hubiera dado esta palabra al líder de la más grande de las denominaciones del mundo, ellos le atacarían tal como te han atacado a ti. Y es la verdad. Sufro aún, me duele, pero tengo más entendimiento ahora que antes. Bueno, la Biblia dice que ellos glorificaban a Dios en Pablo, porque él había aceptado a Cristo. Muy bien. Capítulo 2, versículo 1. Después, pasado 14 años, fui otra vez a Jerusalén con Bernabé. Era probablemente el concilio de Jerusalén, Hechos 15. Bueno, tal vez no sea así, por eso emplea la palabra probablemente, no se sabe realmente. Él dice, tomando también conmigo a Tito. Bueno, este es un espectáculo, una balacera al mediodía en la calle principal entre vaqueros, una película del oeste. ¿Qué es lo que trato de lograr? Présteme atención. Tomando también conmigo a Tito. Tito era un gentil. Bernabé era judío, desde luego. Tito era un gentil. Fue salvo por el ministerio de Pablo. Y Pablo y Bernabé tomaron con ellos a Tito, un gentil. Dirá usted, pues, ¿qué tiene de malo? Bueno, no lo entendemos hoy, no se nos ocurre algo así, pero en ese, los judíos no se trataban con los gentiles. No importa que sea el evangelio y no es el judaísmo, persistía todavía el problema. Pablo dijo, empero fui por revelación, lo que significa el Señor le dijo que fuera. Bien, detengámonos un momento, porque se va a poner muy interesante en un momento.
Este viaje fue delegado por el Señor, y el Señor le dijo a Pablo que tomara a Tito, el gentil, le mandó a hacer eso. El Señor le reveló que debía ir a Jerusalén, ya que iba a haber una prueba que se iba a proponer a los creyentes de Jerusalén, a los creyentes de Jerusalén, a los santos de Jerusalén. Él dijo, empero fui por revelación, el Señor le dio que fuera. Véanlo en la pantalla. Y les comuniqué el evangelio que predico entre los gentiles. Él les dijo que predicaba la cruz. Todo estaba en la cruz. La ley se había cumplido en Cristo. ¿Me entienden? Él no sabía cómo. No sabía cómo. Me refiero a los judíos. Me refiero a estos hombres que aceptaron a Cristo, Santiago el hermano del Señor. No hay duda, y más que probable, hubieron otros de renombre que estaban presentes. Era posible que estaban allí los apóstoles. Él dice, empero fui por revelación y les comuniqué el evangelio que predico entre los gentiles. Él les dijo exactamente lo que estaba predicando, era lo que el Señor le había concedido. El significado del nuevo pacto, el mensaje de la cruz. Más particularmente a los que parecían ser algo, por lo menos a unos de los primeros 12. Lo que significa Santiago, el hermano del Señor, los apóstoles, si estuvieron ahí, él discutió en privado con ellos cómo debía haberse hecho. En las notas dice que por lo menos unos de los primeros 12 estuvieron presentes, por no correr o haber corrido en vano. Fíjese en las notas. Si los 12 o incluso Santiago, el hermano del Señor, hubieran repudiado el evangelio de gracia, al menos en lo que respecta a los gentiles, esto hubiera creado una barrera insuperable. Bueno, todo se aclara en esa línea. ¿Qué quiso decir por no correr o haber corrido en vano? Era esto. A pesar de que Dios le había dado esta gran palabra, el significado del nuevo pacto, el significado de la cruz, que es el evangelio. Pablo sabía que si Santiago, el hermano del Señor, y los apóstoles no lo aceptaban, ¿hasta dónde llegó en ese día? No lo sé. Pero creo que lo dispuso, creo que lo calculó todo, cuando dijo, fui a Jerusalén y les comuniqué el evangelio que predico entre los gentiles, y si lo que dice es correcto, y estoy seguro que sí, les estaba diciendo, se acabó la ley, fue cumplida en Cristo, y él le hablaba a los hombres que aún guardan la ley, aún son fervientes de la ley. Se suponía que la ley era temporal. Cuando vino Cristo, Él la cumplió en todos los aspectos, porque la ley señalaba exclusivamente a Cristo, a Cristo, a Cristo. Y ya no más. Pablo lo sabía y les declaró que predicaba el evangelio de gracia, la gracia de Dios, la bondad de Dios, concedida a los incrédulos, concedida a los inmerecedores exclusivamente debido a lo que hizo a Jesucristo en la cruz. Y si ellos se oponían a esto, si Santiago, el hermano del Señor, y ciertos de los primeros 12, y otras lumbreras, sin duda, si dijeran, no, no lo aceptaremos. Pablo lo sabía. Dijo, por no correr o haber corrido en vano, de que la iglesia desaparecería, lo sabía. Sabía que no iba a haber más iglesia dentro de poco. Si rechazaban lo que les había dicho,
Muy bien. ¿Cómo lo digo? Estos hombres, y yo no puedo decir que Santiago actuó bien en todo, no lo afirmo, pero tengo que decir que eran hombres píos. Creo que huelga decir. Piensen eso. He aquí un hombre se comparece ante ellos en compañía de Bernabé. Ellos conocían bien a Bernabé. Apenas conocían a Pablo, pero conocían bien a Bernabé. Y se presentan acompañados de este joven gentil, Tito. Y he aquí Pablo, quien es un fulano metiche, por así decirlo. Había perseguido la iglesia antes de su conversión y les está diciendo que Dios le había dado una revelación y surgían las preguntas cada 2 por 3. ¿Por qué no se lo dio Dios a Simón Pedro? ¿Por qué no se lo dio a Santiago, el hermano del Señor? ¿Por qué no se lo dio a Juan el amado? Pero ya no les importaba y aceptaron lo que dijo Pablo. Y mencioné todo eso para señalar que fueron humildes. Dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, siendo griego, un gentil, fue obligado a circuncidarse. Pablo probablemente lo tomó como un juicio y dijo, el que no está circuncidado, ya que la circuncisión era la señal física del antiguo pacto de Dios. Y Pablo dijo, se acabó, se terminó, fue cumplido en Cristo. Cristo ha tomado el lugar de todo eso. Cuando usted acepta a Cristo, lo recibe todo. Y lo que está diciendo a Tito, nunca se había circuncidado, no tiene la señal física del antiguo pacto, pero es salvo. Y estuvieron de acuerdo con Pablo. Lo aceptaron. Pero algo sucede ahora. Y eso por causa de los falsos hermanos que se entraban secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para someternos a esclavitud, a los cuales ni aun por una hora cedimos sujetándonos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Empero de aquellos que parecían ser algo, cuales hayan sido algún tiempo, no tengo que ver, Dios no acepta apariencia de hombre, pero bueno, dejémoslo así por el momento. No había concluido esa reunión, habían unos que llegaban que no estaban de acuerdo con Pablo. Vamos a continuar en el programa del lunes. Y no sé de usted, pero es inmensamente interesante para mí y espero que lo sea para usted también. Hasta luego. Qué placer es estar con usted. Hoy soy el evangelista Jimmy Swaggart y qué privilegio es poder llevar este maravilloso y glorioso evangelio de Jesucristo en español, uno de los idiomas más hermosos del mundo, a todas partes de los Estados Unidos, México, Centro y Suramérica. ¿Cómo le doy gracias a Dios por eso? Con toda la fuerza que tengo en mí, quiero alentarle a usted para que adquiera un ejemplar del Nuevo Testamento del Expositor. Es una nueva edición y me han dicho algunos doctorados y licenciados, y lo digo en serio, que es la mejor traducción castellana del texto griego que se haya visto. Es solamente una opinión mía y muy importante, desde luego, pero el Nuevo Testamento del Expositor es diferente en que cada versículo tiene su explicación. Por favor, vea una muestra en la pantalla. Lo que se muestra es Romanos capítulo 6, versículos 3 al 5. Cada pasaje, desde Mateo 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, o sea que prácticamente cada versículo está explicado. Y a propósito, vamos pronto a tener a disposición la Biblia completa en español de la Biblia de estudio del Expositor. No obstante, me gustaría que usted adquiera este Nuevo Testamento. Si no lo ha adquirido, le aumentará su conocimiento de la palabra de Dios y le ayudará a entenderla como nunca antes. La Biblia de estudio del Expositor ha sido producido por el Espíritu Santo.
tiene el objetivo de ayudarle a entender mejor la palabra de Dios, y nada en el mundo es más importante que eso. ¿Me explico? Muy bien. Esto es lo que he hecho. En los últimos días he reducido el precio a $25 el ejemplar y el gasto de envío está incluido. Hacemos todo lo posible para que usted pueda adquirir un ejemplar. Permítame decirle algo. Usted no malgastará su dinero. Será los mejores $25 que usted haya invertido en toda su vida. Y voy a serle sincero. No hay nada en el mundo que sea más importante que la palabra de Dios. Por favor, comprenda que nada es más importante que aprender la palabra de Dios como se debe. Este Nuevo Testamento le ayudará a hacer eso exactamente. Permítame decirlo de otra forma. En mi opinión, el Nuevo Testamento del expositor es una Biblia de estudio y es el instrumento principal que se puede colocar en las manos del público cristiano para ayudarle a entender mejor la palabra de Dios. De nuestra parte, hacemos todo lo posible para que usted pueda adquirir un ejemplar. Hemos rebajado el precio a solo $25 y todos los gastos de envío están incluidos, ya que quiero que usted tenga un ejemplar. Va a transformar su vida. Únicamente la palabra de Dios puede hacerlo. Puede ver el número y la dirección que aparece en la pantalla. Le pido que nos dé una llamada o nos escriba. Los telefonistas estarán esperando su llamada por solo $25. Cárgalo a su tarjeta de crédito o llámenos y le prometo que usted se alegrará de haber hecho su pedido. Le ayudará a entender la palabra de Dios como nunca, nunca, nunca antes. Bien, estaré esperando su llamada y le prometo que será de gran bendición. Hasta la próxima, que Dios le bendiga. No one ever cared for me like Jesus. There's no other friend so kind as he. Well, no one else could ever take the sin and darkness from me. Oh, how much he really cared.